Este pasado domingo, es decir, el tercer domingo del tiempo ordinario, que celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco ha tenido a bien instituir el año de la oración. Algo muy interesante, todo un año que la Iglesia debe dedicarse a cultivar, a fomentar, a prepararse, a profundizar en la práctica de la oración. Esto resulta muy significativo por numerosas razones. La primera es que el Papa instituye este año de la oración justamente en el marco de la semana que todos los años la Iglesia dedica a la oración por la unidad de los cristianos. Una de sus iniciativas pastorales ecuménicas más importantes, rezar porque todos los que creemos en Cristo estemos unidos en una sola iglesia. Y año con año la Iglesia dedica esta semana justamente a hacer esa oración y lo hace a lo largo de toda la semana. Y la verdad es que este año en concreto yo pienso que si tenemos que orar por la unidad de los cristianos, debemos comenzar en nuestra propia casa. Dicen que el buen juez por su casa empieza, y la verdad es que resulta vergonzosa la forma como la Iglesia hoy por hoy se encuentra dividida. Es muy sencillo, parece que hubiera tres grupos: los que son muy progresistas, los que son muy tradicionalistas y los que van en la línea de en medio en comunión con el Papa Francisco. Y podríamos hacer dos bandos: los que están del lado del Papa, del lado del sucesor de San Pedro, del lado del vicario de Cristo en comunión con Roma, y los que detestan al Papa, no dejan de criticarlo, no dejan de atacarlo, no dejan de insultarlo, lo mismo que no dejan de atacar a quienes están en comunión con Roma. Y la realidad es que no se puede decir que se es católico cuando se ofende, cuando se ataca, cuando se está en contra del Papa, incluso cuando se niega que este sea el sumo pontífice. Simplemente no se puede ser católico si se niega al Papa, así de simple. Y es un fenómeno que vemos que va increciendo, y lo vemos sobre todo a través de las redes sociales, y la mayoría de las personas de una u otra forma tienen que ver actualmente con redes sociales, aunque no tengan una red en la que participan compartiendo fotografías, compartiendo eventos de su vida personal. Lo cierto es que muchos, casi todos, recurren a redes sociales de una u otra índole, si al menos para mantenerse informados. Pensemos por ejemplo en YouTube. Y pues lamentablemente en las redes sociales ha surgido una buena cantidad de laicos de esta línea que se manifiesta en contra del Papa sistemáticamente, y no solo laicos, sino también sacerdotes que siguen la misma línea y han causado una gran división en la Iglesia. Ellos se olvidan de que cada vez que atacan al Papa, cumplen aquel lamento que hizo Jesús en su momento: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y cada pedrada que le arrojan al Santo Padre provoca que haya personas que, por no tener buena formación en su fe, se confundan, duden, titubeen, y muchos acaben uniéndose a esa misma línea de opositores al Santo Padre. Entonces, si vamos a orar por la unidad de los cristianos, yo creo que este año más que nunca tenemos que rezar con todas nuestras fuerzas, porque primero que nada los cristianos que pertenecemos a la Iglesia Católica estemos unidos nuevamente. Es absurdo un cuerpo de Cristo fracturado, sencillamente no se puede, y esto muchos lo han dejado de entender, no lo quieren entender, y tenemos que pedirle mucho a Dios porque esto se revierta. Sobre todo aprovechando cada misa en la plegaria eucarística, cuando el sacerdote realiza la segunda epíclesis después de la consagración, en la que invoca al Espíritu Santo justamente para que nos mantenga congregados en la unidad, o para que congreguen en la unidad a todos los que participamos del banquete, de ese banquete eucarístico que es, a fin de cuentas, el banquete del reino aquí en la tierra. Bueno, pues en este marco es que el Papa ha instituido este año de la oración. Lo instituye con un propósito pastoral muy específico, y es que la Iglesia realmente profundice en la práctica de la oración, que aprenda a orar y que practique la oración.
A lo largo del año el Papa tendrá diferentes momentos de encuentro, de oración con diferentes grupos. Lógicamente que nosotros, sumados a la iniciativa y a la dirección del Santo Padre, en nuestros programas, en nuestros canales, estaremos teniendo diferentes ejercicios y cursos relativos a la oración. Pero el Papa quiere que oremos con mucha fuerza, sobre todo, y este es el propósito principal, para prepararnos para el gran jubileo del 2025, porque cada 25 años la Iglesia celebra un gran jubileo. En ese jubileo se abren las puertas santas en todas las diócesis para que los peregrinos vayan a donde hay una puerta santa, la atraviesen, obtengan con ello indulgencias plenarias. Un gran jubileo es siempre un año santo, y un año santo es siempre un año de gracia y de mucha bendición de Dios. Bendición y gracias que Dios dispensa para quienes están preparados, para quienes tienen el corazón dispuesto. Así que este año nos tiene que servir a toda la Iglesia para prepararnos como Iglesia y a nivel personal para celebrar el gran jubileo del 2025, que además va a tener una característica muy importante y trascendente, y es el hecho de que en 2025 vamos a estar celebrando 1700 años de uno de los parteaguas en la historia de la Iglesia. Nada menos que el primer concilio ecuménico que tuvo lugar en Nicea en el año 325. Así que hace 1700 años, en Nicea, la Iglesia se congregó en concilio por primera vez en la historia con dos propósitos. El primero, condenar la herejía del arrianismo, y en segundo lugar, proclamar el credo. Hay dos credos: el credo de los apóstoles, que es el credo breve, y el credo largo, que es el credo niceno-constantinopolitano, precisamente porque es un credo que surgió en el concilio de Nicea y que se complementó en el concilio de Constantinopla. Así que van a ser 1700 años de que la Iglesia ha venido rezando el credo, ha venido profesando su fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. 1700 años. Esto sucederá justamente en el marco de este gran jubileo de 2025, y por eso es que el Papa quiere que nos preparemos a lo largo de todo el año, intensificando nuestra oración. De ahí que haya instituido este año de la oración. Así que bueno, pues nos tocan dos cosas: uno, orar; dos, presionar a nuestros párrocos para que no se mantengan al margen de esta importante iniciativa pastoral y se hagan cargo de que en sus parroquias también la vida de la Iglesia esté caracterizada por oportunidades de intensificar la oración y de dar formación en la oración. Sobre decir que si en algo puedo yo ser de ayuda, contáctenme, estoy a la orden. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.